Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura en Romanos capítulo 6. Pablo, el apóstol, hasta este punto ha traído grandes verdades en este libro. Viene hablando de la justificación, viene hablando desde el capítulo de justificación por gracia, por fe, no por obras, no por ley, únicamente por gracia en la persona de Cristo Jesús y su obra redentora. Esa es la verdad que él viene hablando desde que iniciamos básicamente la epístola. Y estos temas que el apóstol Pablo ha traído, definitivamente a los ojos de los judíos, eran puntos muy controversiales, porque pues para ellos es por obras, es por ley, la ley mosaica, etcétera, etcétera. Y llega Pablo y les dice, no, por ahí no es el asunto. Esto obviamente levanta una gran cantidad de controversia. Y Pablo, obviamente, ya sabe que esto que viene hablando va a ser un asunto que levante preguntas, que levante dudas, que levante asuntos que ahora él va a tener que defender. Lo que él dijo en capítulo 2, 3 y 4 y 5, mucho en el 5, definitivamente levanta preguntas, levanta dudas, levanta controversias, y por lo tanto Pablo decide tomarse la libertad de forma anticipada a contestar a estas dudas y controversias y preguntas que podrían surgir por lo que él había dicho en los capítulos anteriores. Otra vez, capítulos 6, 7 y 8 del libro de Romanos. Otra vez, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, básicamente es una defensa de lo que él dijo los primeros 5 capítulos previos. Porque lo que dijo era controversial, fuerte, y él sabía que iban a surgir dudas. Por lo tanto, de forma anticipada, él prepara estos 3 capítulos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, para defender lo que él viene hablando. ¿Okay? Una de las dudas, que es la que vamos a ver hoy, una de las dudas, que es esta: si la gracia de Dios abunda cuando nosotros pecamos, entonces hay que continuar pecando para experimentar más gracia. ¿No es así? Eso es lo que él va a defender hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en los versículos anteriores, Romanos 5, versículo 20-21, observen: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Ah, qué raro! Para que así como el pecado reinó para muerte, así para la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero ese versículo 20, lo que él acaba de mencionar, es extremadamente controversial. Otra vez, leamos el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es lo que él va a contestar en estos primeros versículos que vamos a ver hoy.
¿cómo puede él defender lo que acaba de decir? Porque la pregunta de los enemigos de Cristo hubiese sido ese. Pues, si entre más abunda el pecado, más abunda la gracia, entonces hay que pecar más para que experimentemos mayor gracia. Esa sería la idea, ¿no? O por lo menos así lo hubiesen interpretado lo que él menciona en el versículo 20. Entonces, en esta sección que vamos a ver ahí, él habla acerca del pecado en la vida de los cristianos. Y desde el 6.1 él dice, de ninguna manera. En otras palabras, no voy a pecar más para experimentar mayor gracia. De ninguna manera. Así no es como funciona. Okay. La segunda pregunta que se levanta por lo que viene predicando Pablo es la siguiente. Si ya no estoy bajo ley, porque él viene hablando de la ley, ¿no? Y de Moisés. Si ya no estoy bajo ley, entonces tengo libertad de vivir como mi regalada gana se me pegue, porque no estoy bajo ley, ¿no es así? Dice, eso es lo que Pablo dijo, que ya no estoy bajo ley. Entonces el punto controversial sería ese. Si ya no estoy bajo ley, vivo como yo quiera. La tercera pregunta a la cual él defiende es la siguiente. Han hecho que la ley de Dios, según Pablo, que la ley de Dios realmente termina en pecado. Ese sería otro argumento absurdo y malinterpretado de lo que dijo Pablo. Pero Pablo de forma anticipada habla de estos temas. Como les mencioné, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 son un solo grupo de capítulos, van juntos, no los puedes separar. Porque en el capítulo 6, lo que vamos a estudiar, Pablo habla acerca de la victoria que tenemos como cristianos sobre el pecado. La victoria que como cristianos tenemos sobre el pecado. De eso se trata el capítulo 6. La victoria que el cristiano tiene sobre el pecado. Porque si ellos preguntaban, entonces yo puedo pecar para que sobreabunde la gracia, y él dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, pues no vamos a hacer eso, porque tengo victoria en Cristo sobre el pecado. Entonces el capítulo 6 habla de la victoria sobre el pecado. El capítulo 7, no vamos a ver hoy, habla de la libertad que tengo, la libertad que tenemos como cristianos en Cristo. Entonces capítulo 6, la victoria. Capítulo 7, la libertad. Y capítulo 8, la seguridad del cristiano. Entonces estos tres capítulos, 6, 7 y 8, contestan a estas preguntas que los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo, tenían en sus mentes y en sus corazones. Tras escuchar estos primeros 5 capítulos, o leer estos primeros 5 capítulos de Pablo. Pablo simplemente defiende sus posturas en capítulos 6, 7 y 8, anticipando estas preguntas que los enemigos harían. Entonces, vamos a empezar con una oración el día de hoy. Después de esa breve introducción, vamos a iniciar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos para honrarle y glorificar su bendito nombre, con nuestros himnos, levantando nuestros himnos, nuestras voces hacia usted, Señor Padre. Gracias por el sacrificio de la ofrenda, que sabemos que es suyo y le pertenece. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar predicada y predicar, tener el privilegio de predicar
su bendita palabra en esta noche. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo toque corazones, toque mentes y traiga al inconverso a sus pies. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. Este asunto que nos quiere mostrar, o que nos va a mostrar Pablo, es un asunto doctrinal, ¿sí? Es un asunto doctrinal, aunque este sermón no es tópico. Este sermón no es tópico, pero lo que él quiere enseñar a sus lectores sí son asuntos doctrinales, tanto así que él pone esta palabra. Vamos a ver el versículo 6, Romanos 6:6, dice la palabra de Dios, sabiendo esto. Y luego lo vemos nuevamente en el versículo 9, sabiendo que Cristo. El término saber, así como está escrito en el griego original, está utilizado a manera de urgencia. Pongan atención, conoce esto, apréndete esto. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esto obviamente es una pregunta por lo que él dijo en el versículo 20 del capítulo 5. Y la respuesta es en el versículo 2, en ninguna manera. Entonces, ¿voy a seguir pecando para que tenga yo mayor experimentación de la gracia? En ninguna manera. Esa idea es parte de una teología falsa que hay en muchas partes del mundo, y los judíos también lo tenían. La teología falsa, o la filosofía para muchos, es la filosofía de la dualidad. ¿Sí? La filosofía de la dualidad. ¿Sí ubican la filosofía de la dualidad? ¿No? Bueno, ustedes sí lo conocen de la siguiente manera. ¿Han ustedes escuchado del yin y el yang, no? ¿El yin yang? Ok. ¿Qué es ese símbolo japonés que viene de un lado blanco, del otro lado negro y son opuestos? Ok, esa es la filosofía de la dualidad. En otras palabras, no puede haber blanco sin el negro. No puede haber luz sin tinieblas. No puede haber pecado sin tener algo justo y perfecto. No puede haber pecado sin gracia. No puede haber gracia sin pecado. ¿Sí? Esa es la idea falsa de la dualidad, la filosofía falsa de la dualidad. Pues los japoneses tienen eso, los de la India también tienen algo similar, ¿va? El karma por ahí más o menos va también. ¿Okay? Entonces la idea es que no puedo tener uno sin el otro. Esta teología es falsa. No puede haber oscuridad si no hay luz. No puede haber luz si no hay oscuridad. Totalmente falso. De hecho, pues aquí tenemos un par de científicos en esta iglesia y ellos les podrían decir que la oscuridad realmente no existe, sino que la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. ¡Wow! Entonces, por lo tanto, la filosofía del yin y el yang o de la dualidad es una falsedad. Pero los judíos así lo veían. Tenían esta idea errada de que si yo voy a experimentar la gracia, tengo que también tener entonces lo opuesto.
el pecado. Pero Pablo les dijo, sepan esto. Les dijo en el versículo 6 y en el versículo 9, sepan esto. Eso es falso. De ninguna manera. ¿Okay? Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, si yo ya he muerto al pecado, y ahorita vamos a hablar acerca de la muerte en el pecado, porque él lo ilustra con el asunto del bautismo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Pablo dice, no, yo ya morí a mí mismo, yo ya morí a mi persona, yo ya morí al pecado, yo ya estoy muerto, crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que yo siga en pecado si yo estoy muerto? Esa es la idea. ¿Porque un cadáver peca? No, un cadáver no peca, está muerto. Una persona muerta a sí misma no puede pecar porque está muerto. Entonces volvamos a leer este versículo. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, yo ya soy un cadáver al pecado, el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo voy a vivir en él si yo ya estoy muerto y el pecado está muerto a mí? ¿Significa que nosotros como cristianos ya no pecamos? No, eso no es lo que no es lo que significa. Está hablando del dominio. Está hablando que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. De eso está hablando. No significa que somos perfectos y que no pecamos. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que ya no me domina el pecado en mi vida. Okay. Vamos a continuar. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok. Esto lo he explicado muchas veces. Espero que lo recuerden. La palabra griega baptizo nunca fue traducido a nuestro idioma. ¿Sí? Simplemente fue transliterado a nuestro idioma. Nunca fue traducido, simplemente transliterado. Entonces, en vez de ser baptizo, decimos bautismo. Pero como tal, no es una palabra en español. No existe esa palabra dentro de nuestro vocabulario. Es una palabra griega que nunca tuvo traducción. Ahora, esa palabra, la palabra baptizo o bautismo, como tal, tiene aproximadamente 16 definiciones diferentes. La palabra bautismo no necesariamente significa meterlos al agua ahí en el bautisterio. ¿Okay? La palabra bautismo tiene definiciones literales y tiene definiciones figurativos. Otra vez, la palabra bautizo tiene definiciones literales y tiene definiciones figurativas. La palabra bautizo como tal significa inmersión, e incluso no necesariamente en agua, y no siempre inmersión. De hecho, por ejemplo, un uso correcto de la palabra bautismo: si tú te vas al lago de Chapala y te vas a nadar y te ahogas y te mueres, te bautizaste. Ese es un uso de la palabra bautismo que es correcto. En otras palabras, te ahogates. ¿Sí? Cuando una persona se ahoga, técnicamente se ha bautizado. Esa es una definición de la palabra bautismo. Aquí en este versículo, la palabra bautismo se usa en una definición literal y también al mismo tiempo una definición figurativa. Vamos a estudiarlo. Entonces, en este versículo tenemos dos tipos de definiciones de la palabra bautizo: una figurativa y una literal. Entonces ahí va, vamos a verlo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Ahí no está hablando de agua.
No está hablando de inmersión. Ahí la palabra es identificación. Otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido identificados con la persona de Cristo? Leanlo así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido identificados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en agua en su muerte? Ahí están las dos definiciones en un solo versículo. El primero es identificación. El segundo es en agua. El apóstol Pablo decide que él va a explicar la muerte en el pecado o muertos al pecado utilizando la ilustración figurativa del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque primero nos identificamos con Cristo, es decir, fuimos salvos. Es decir, hemos creído en la obra redentora que Él hizo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. Hemos creído que Él es Señor, Dios Todopoderoso. Y nos hemos apropiado de la gracia que Él ha ofrecido. Estos que nos hemos identificado con Cristo de esta manera, posterior a habernos identificado en la salvación con Cristo Jesús, fuimos bautizados en el agua para identificarnos con Él en su muerte. A ver, déjenme ver si les puedo dar un versículo de ejemplo. 1 Corintios, vamos rápidamente a 1 Corintios. Capítulo 10. Aquí vamos a hablar acerca de Moisés. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a ver el versículo 2 únicamente. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 2 tenemos un ejemplo de la palabra bautismo. 10:2 nos dice lo siguiente, si algún día llego, dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué? ¿Cómo? Israel fue bautizado con Moisés, o sea, el pueblo de Israel fue bautizado con Moisés en la nube y en el mar. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo que Israel bautizados con Moisés en el... Simplemente está diciendo que el pueblo de Israel se identificaba con la persona de Moisés cuando ellos fueron guiados por la nube, la columna de nube de humo, que era la persona de la gloria Shekinah de Dios. Y se identificaron con él, con Moisés, cuando cruzaron el mar Rojo y llegaron al otro lado. No es decir que ellos se bautizaron en el agua y se ahogaron y se murieron, no. Sino que el pueblo de Israel se identificó con Dios porque se identificaron con Moisés. Y por eso es que ellos tenían esa unidad con la persona de Dios, porque se identificaban con Moisés. No implica bautismo. De hecho, en otras versiones más viejas de la Biblia, hablando de este mismo suceso de la salida de Egipto de Israel, en otras versiones más antiguas, dice que los egipcios fueron bautizados en el Mar Rojo. Se ahogaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la palabra bautismo. Vamos a ver otro ejemplo también. Rápidamente, vámonos al libro de los Hechos. Y este ha sido un problema muy grande para muchas denominaciones. Aquí en México, especialmente, en Latinoamérica, yo digo Latinoamérica, no nada más aquí en México. En Latinoamérica hay un asunto con muchas personas, muchas denominaciones, que cuando bautizan a personas en el agua, no bautizan en el nombre de Dios Trino.
Bautizan en el nombre de Cristo únicamente. Te bautizo en el nombre de Jesucristo y lo sacan del agua, ¿no? ¿Saben de dónde sacan eso? De Hechos capítulo 2. Una mala interpretación de Hechos capítulo 2. Nosotros aquí en esta iglesia bautizamos en el nombre de Dios Trino. Te bautizo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo. Así es como bautizamos en esta congregación. Pero hay muchos aquí en Latinoamérica que cuando bautizan en el nombre de Cristo únicamente. Y lo sacan de Hechos 2, versículo 38. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. De ahí lo sacan y dicen: ok, entonces no debemos de bautizar en el nombre trino, debemos de bautizar nada más en el nombre de Cristo, y lo sacan de aquí. El asunto es, aquí la palabra bautícese cada uno, la palabra bautícese no tiene nada que ver con agua. Otra vez, tiene que ver con identificación. Pedro le estaba hablando a los judíos, no estaba hablando a los gentiles cuando estaba predicando este sermón de Hechos 2, estaba hablando a judíos. Y Pedro les estaba diciendo: ok, ustedes ya se han identificado con Dios Padre, porque ustedes como judíos, ustedes ya creen en Dios Padre, ya lo adoran, ya se identifican con Él. E incluso ustedes se han identificado con el Espíritu Santo, porque los judíos aceptan el Espíritu Santo. Dice: pero ustedes, para que sus pecados les sean perdonados, les falta identificarse con la persona de Cristo. Hasta que ustedes como judíos se identifiquen con la persona de Cristo, será que ustedes tendrán el perdón de pecados. Entonces no tiene nada que ver con agua, tiene que ver con identificación de la persona de Cristo Jesús. De la misma forma, aquí en Romanos capítulo 6, donde tenemos nuestra lectura, en el versículo 3, eso es lo que está diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido identificados en Cristo Jesús, o sea, primero la salvación, primero la gracia, todos aquellos que han recibido la gracia, después de que la han recibido, porque se identificaron con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ahí en ese versículo 3 hay dos definiciones de la palabra bautismo: una en agua y uno de identificación. Entonces primero la identificación, primero la salvación y después el bautismo en agua. ¿Okay? Y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, el versículo 4 es la definición de lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. El versículo 4 es la ilustración de que he muerto a mi pecado. ¿Por qué? Recuerden, a muchos de ustedes los he bautizado, no a todos, pero a varios de los que están aquí. Recuerden, cuando yo los bajé al agua, ¿eso qué significa? Muerte. Cuando están enterrados en el agua, ¿eso significa qué? Sepultura. Cuando los he sacado del agua, significa resurrección. Entonces nos estamos identificando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Muerto a mis delitos y pecados, muertos a mí mismo, un cadáver. Y porque yo ya soy un cadáver, entonces yo ya no puedo pecar. No, sí puedo pecar, pero el pecado no tiene dominio sobre mí. Esa es la diferencia. Ya no soy esclavo del pecado. En el viejo hombre era 100% esclavo, pero ahora en el nuevo hombre, en el nuevo nacimiento, ya tengo al Espíritu Santo morando en mí. Y por medio del poder del Santo Espíritu de Dios, quien es Dios, ya no hay dominio del pecado sobre el creyente.
Bautizado en Cristo Jesús es lo mismo básicamente que ser bautizado en un mismo espíritu. Es decir, he sido puesto o bautizado o identificado, puesto en la iglesia, en el cuerpo de creyentes que es la iglesia. He sido puesto ahí, en un solo cuerpo. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Es decir, hemos sido identificados en un mismo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo que nos identifica? La iglesia. Cuando tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, tú has sido identificado con un cuerpo y puesto en ese cuerpo, el cual es la iglesia. Vamos a ver qué es lo que Pablo dijo en cuestión a su persona. Gálatas 2:20. La palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. En otras palabras, cuando yo recibí a Cristo y me identifiqué con Él, el siguiente paso fue el bautismo en agua para identificarme en su muerte, su sepultura, su resurrección. Y eso implica que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la idea detrás de todo esto es que ya no hago mi voluntad. ¿Por qué? Otra vez, porque soy un cadáver. Ya no sirvo al hedonismo, al helenismo. Las cosas, los placeres de esta vida, ¿de qué me sirven si yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo? ¿De qué me sirve el autoplacer si yo se supone que estoy muerto a mí mismo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dijo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, obviamente estoy vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, yo vivo por Él, para Él, por medio de Él, bajo la voluntad de Él y no la mía. Yo estoy muerto a mí mismo, ya no hay nada que yo desee para mí, soy un cadáver de mí mismo. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos cristianos se meten a las aguas del bautismo y salen para vivir una vida como el mundo. Salen para vivir una vida como su regalada gana se les pega, y siguen en el helenismo y siguen en el hedonismo, y no les ha caído el 20 que el bautismo es una representación física de lo que Cristo ya hizo por mí internamente. O sea, una cosa exterior, público, que yo demuestro que mira, Cristo hizo esto, por mí, y públicamente quiero demostrar que ya lo que vivo ya no es por mí, es por Él. ¿Y saben qué se les olvida? Se meten a las aguas del bautismo y salen y siguen viviendo como el mundo vive, no entendiendo que ellos deberían de haber sido ya enterrados. Pero déjenme decirles
que esto nos pasa a absolutamente todos. Se supone que dice, para que andes en vida nueva, ¿no? Dice el versículo. Para que andes en vida nueva, porque tú ya moriste a ti mismo, entonces tienes una nueva vida y la vas a vivir por Él. Pero nuevamente, como les acabo de mencionar, nos pasa a todos que después del bautismo seguimos pecando. Ya no dominados por el pecado, pero seguimos pecando. Y cuando pecamos, esto debe de doler. Para un verdadero cristiano, el hecho de que peca o ha caído en pecado después de que hizo una exposición física de su fe por medio del bautismo, y cuando cae el cristiano en pecado, que sí va a caer, debe de doler. Veamos las palabras de Pablo, el gran apóstol. Él fue salvo y él se identificó con Cristo y él fue bautizado y él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él fue quien escribió todo esto. Y observen lo que dice en Romanos 7. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 7. Versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 18. 7:18. Vamos a ver qué nos dice Pablo en cuestión a su propia experiencia tocante al pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en su carne física, no mora el bien. Pablo está hablando de su persona. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si yo quiero hacer cosas buenas, pero no puedo, en mí, en mi carne. Luego dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Ay! Y luego observen, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, el nuevo hombre, su nuevo hombre después de haber recibido a Cristo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, su nuevo hombre se deleita en Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, un verdadero cristiano, después de haber recibido a Cristo, después de haber sido bautizado, después de haber hecho el acto público del bautismo y lo que esto representa, después de haber dicho públicamente, yo estoy muerto a mí mismo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y luego hacemos un pecado, y digo, el pecado no tiene dominio, pero vuelvo a pecar. El mismo Pablo que escribió todo eso nos está diciendo que él en su viejo hombre peca porque en él está el mal, y lo que no quiere hacer lo hace, y lo que quiere hacer no lo hace. ¡Ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Si el creyente rehúsa ¿cómo es la palabra? Si el cristiano, si el creyente rehúsa someter su cuerpo, esa es la palabra, someter. Si el cristiano, el creyente rehúsa someter su cuerpo a Dios,
pero empieza a utilizar sus miembros con otros propósitos que no son honrosos y no traen alabanza a Dios, entonces está en peligro ese cristiano de ser disciplinado por el Padre. ¿Y saben qué significa eso? La posibilidad de una muerte. Si tú, como cristiano, rehusas someter tu cuerpo mortal a la autoridad de la gloria y para la gloria de Dios, hay la posible consecuencia de tu muerte física a manos de Dios. Vamos rápidamente a Hebreos, capítulo 12. Con esto vamos a terminar. Hebreos, capítulo 12. Del 5 al 11 vamos a leer. Hebreos 12, 5 al 11. Y quiero que pongan atención al versículo 9, al final del versículo 9. Del 5 al 11 pongan atención al final del versículo 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Wow. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y déjame decirte, si no sometes tu cuerpo, esto es lo que va a pasar, la disciplina de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si tú obedeces a tu mamá y a tu papá y a tu maestro en la escuela, a tu profe, tu profa, tu patrón, yo qué sé, si los obedeces a ellos por miedo a las consecuencias o por miedo a que te recorten tu salario, ¿qué no sería mucho más prudente y sabio e inteligente de tu parte someterte ante la autoridad de la disciplina y del amor y de la persona y de la palabra de Dios Padre? En efecto, ¿voy a seguir pecando para experimentar más gracia? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo ya me identifiqué con Cristo, literalmente. Cuando yo recibí la gracia que Él dio de forma gratuita a mi vida. Y posterior a eso, yo fui crucificado juntamente con Cristo de forma figurativa. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado con Él, sepultado, y un cadáver ya no regresa a la vida. Un cadáver no busca su autoplacer, es un cadáver. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si algún día yo llego a caer, que sí he pecado, me tengo que sentir como Pablo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, lo que quiero hacer no lo hago. Miserable, miserable de mí. Y en ese momento, cuando te das cuenta de que has caído en pecado, aplicar 1 Juan 1:9. Porque si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tus pecados
Arregla tu vida con el Señor. Somete tu cuerpo ante la autoridad de Cristo. Somete tu cuerpo a la verdad. Si tú ya estás muerto para ti, entonces ¿por qué sigues viviendo para ti? ¿Por qué insistes en vivir para ti mismo? Si eso no trae nada más que muerte y pecado. Pero si tú vives para Cristo, eso te trae vida. Vida en abundancia. ¿Vives para ti o vives para Él? ¿Vives para hacer tu voluntad de honrar y glorificarte? Ese es el punto del hedonismo, tu autoglorificación. ¿O realmente te metiste a las aguas del bautismo y públicamente dijiste con verdad, estoy muerto? ¿Cuál es tu vida? ¿Por quién vives? ¿Tú eres tu propio Dios o Él es tu Dios? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos, porque su gracia se manifiesta cada día sobre sus hijos, e incluso sobre los que no son sus hijos. Te damos gracias, Señor, porque todo aquel que se ha identificado con la persona de su Hijo Jesucristo le puede llamar a usted, Señor, Padre. Y sabemos que como Padre usted disciplina, y debemos de someternos ante la disciplina de nuestro Padre, quien nos disciplina por amor. Si no nos disciplinara, seríamos bastardos. Gracias, Señor, porque usted nos disciplina y nos ha hecho hijos suyos. Pero el hecho de que usted nos disciplina, Señor, también nos debe de levantar y abrir nuestra mente a entender, Señor, que debemos estar viviendo para usted y no para nosotros mismos, muertos a nuestros delitos y pecados. Señor, ayúdenos a odiar nuestro pecado cuando somos débiles y caemos. Pero Señor, el día que caigamos, gracias por habernos dado un paracleto, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, quien aboga por nosotros. Gracias por habernos declarado inocentes cuando somos 100% culpables. Gracias por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos entonces a tener nuestro tiempo de preguntas, comentarios, dudas, quejas, si alguien tiene alguna. Es el momento. Dudas, preguntas, comentarios. Nadie. ¿Seguros? Ok. Parece que nadie.